Listo, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, vamos a continuar, como les había dicho, venimos hablando un poquito de esta historia de los libros. Hay que tomar en cuenta que esto, ¿no es cierto? Los libros más o menos salieron hace unos 1500 años, sí, cuando obviamente salió la primera imprenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tienen una trascendencia, sí, tienen una historia, sí, que hemos venido ya analizando en las diferentes clases. Y aquí en nuestro libro, pues nos trae, ¿no es cierto?, un fragmento que nos habla un poquito del el libro de los mayas, ¿sí? Entonces vamos a ir conociendo un poquito esta historia a que hace referencia, ¿sí? Estos dioses, hay que tomar en cuenta que antes a las personas que mandaban, que estaban al frente de todas estas organizaciones, pues se los consideraba dioses, a eso hace referencia los dioses, usted debe haber escuchado en los egipcios, ¿no es cierto?, también hablan de dioses, pero son las personas que estaban al frente, los jefes, hablemoslo así, ¿sí? Que pues eran las personas que mandaban, gobernaban en ese entonces, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito, ¿sí? Acerca de estos libros, del libro maya. Vamos a ver aquí hace referencia, inclusive, mire, ahora en la actualidad se escucha mucho, ¿sí? Hay ciertas cosas que todavía se mantienen o se ocupan, por ejemplo, hay un calendario maya, ¿sí? Que hacen referencia, ¿sí? A las cosas, ¿no es cierto? Al tiempo, a las celebraciones, ¿sí? Entonces, todavía se manejan estos libros antiguos en algunos ámbitos en la vida actual, ¿sí? Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más acerca de estos, ¿sí? Libros mayas. Entonces, vamos a empezar la lectura. Vamos a empezar con Brian Falcón. Empiece leyendo, por favor, la primera parte que nos habla de los libros, del libro maya. El libro de los mayas. Los dioses creadores hicieron de barro a la primera pareja humana, pero eran débiles y apenas podían mantenerse en pie, además de que se deshacían con la lluvia ni tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera de árbol para él y de carrizo para ella y todo fue bien. En un principio los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo, tenían su lenguaje y hablaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les había creado. Hasta ahí, gracias. Mire, aquí nos cuenta una historia, ¿no es cierto? En este caso, no sabemos si en verdad fue así o no fue así, o si solamente es una historia. ¿Ustedes qué piensan? Aquí nos habla un poquito de la creación de unas personas. ¿Creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Más o menos. Más o menos, dicen por ahí. ¿El resto? ¿Qué cree usted? No, no nos damos ni idea. Mire lo que nos dice, ¿no es cierto? Dice que los dioses crearon o hicieron de barro a la primera pareja humana, ¿sí? Entonces dice que obviamente como eran de barro, ¿no es cierto? Apenas podían mantenerse de pie y además se deshacían con la lluvia. Obviamente si eran de barro, pues obviamente se iban a deshacer, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos cuenta esto. Vamos a ver al final qué más nos dicen sobre esto, ¿ya? Entonces, y luego nos dicen que crearon unas personas de qué? ¿La pareja de qué fue luego? De madera. De madera, ¿no es cierto? Pero dice que, bueno, al principio les fue súper bien y todo, pero no podían elevar su voz, o sea, no podían hablar, ¿no es cierto? Y obviamente agradecer a las personas que lo habían creado. Vamos a ver qué más nos dice esta historia, este fragmento, ¿sí? Vamos a ver, continúe Luciana, ¿qué nos dice la segunda parte? Vamos a ver. Estos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos, y así vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra, anegando todo. Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Ya. Mire cómo nos dice aquí. Si usted recuerda parte de la historia de nuestra vida, ¿no es cierto? Hay dos versiones.
una versión científica y una versión religiosa, ¿sí? En la versión científica, ¿de dónde dice que descendemos nosotros? ¿De dónde somos descendientes? De los monos. De los simios, ¿no es cierto? De los monos, de los gorilas. Se dice científicamente que nosotros descendemos de ahí, pero católicamente, ¿de dónde? Religiosamente, ¿de dónde se dice que fue la creación? De Dios. De Dios. ¿A través de qué? ¿Cuáles fueron las primeras personas creadas? Adán y Eva. Adán y Eva. Adán y Eva, ¿sí? Entonces esas son las dos versiones que se manejan, ¿no es cierto? Una científicamente y otra obviamente religiosa, ¿sí? Ahora aquí en esta historia que nos cuenta de este libro Maya, aquí nos dice en cambio, ¿no es cierto? Que antes, mire lo que dice, antes de que pase, ¿no es cierto?, la descendencia de los simios, dice que crearon estas dos personas unas de barro que probaron, ¿no es cierto? Como en eso decíamos, puede haber sido verdad, como no puede haber sido, es parte de la historia, ¿sí? Los mayas forman una parte fundamental, parte de la historia, ¿sí? En el mundo. Y pues que no funcionó porque se deshacían. Puede haber sido que ese era el primer bosquejo o la primera parte, ¿no es cierto?, de la creación de los seres humanos. Luego dice que hicieron esto de madera, ¿no es cierto? Y luego desapareció todo, ¿no es cierto? Dice ahí, sí, que una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra, donde prácticamente desapareció todo, pues y lo único que nos quedó fue la descendencia de los simios, ¿no es cierto? De los monos. Entonces, por ahí como que tiene un poquito de lógica esta historia, ¿sí? Entonces, vamos a resaltar dos partes importantes aquí. La primera, vamos a resaltar esto que dice que los dioses, ¿no es cierto?, crearon de barro a la primera pareja humana, ¿sí? Resalte, por favor, ¿ya? Y luego vamos a ver a la segunda pareja que fue creada de madera, ¿sí? De madera, de un árbol para él y de carrizo para ella, un poquito más débil, ¿no? Y resaltamos lo último, ¿no es cierto? Que dice esto, ¿sí? Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia, ¿sí? A los simios. Hasta ahí. Entonces, esta es como que la partecita más principal de esta historia que nos habla del libro Maya, ¿no? Obviamente, religiosamente, nosotros pues tenemos, ¿no es cierto?, que fue creado Adán y Eva y pues desde ahí descendimos todos los demás, ¿sí? Entonces, estas son las dos partes de la historia, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Resaltará, dime. Profe, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva? Ya, porque esa es la parte de la historia, de la parte religiosa que dice, ¿no es cierto?, que para que exista la descendencia obviamente humana de los seres humanos, estaba creado todo lo que es la naturaleza y pues hacían falta, ¿no es cierto?, quien esté hacia el frente, quien gobierne, quien se haga cargo, y es donde pues Dios crea, ¿no es cierto?, al Adán y se dice que de la costilla de él pues salimos nosotros las mujeres. Pero como les digo, esta parte es, ¿no es cierto?, para la gente que es católica, religiosa y cree, ¿no? Pero de ahí científicamente, en cambio, se dice que venimos de la descendencia de los simios, de los monos, ¿sí? Entonces son partes de la historia, eso es lo que nos cuenta la historia, ¿sí? Profe, Dime. ¿por qué si nosotros venimos de los monos o de los simios, digamos que una persona está y necesita un pulmón, ¿por qué no le sacan el pulmón del simio en vez de los humanos? Ya, sí, justamente, bueno, tu pregunta está bien, ¿no es cierto? Se supone que si descendemos de ahí tendríamos gran ventaja, ¿no es cierto?, de hablar. En este caso, pues no se han puesto, hablemoslo así, los científicos a investigar o no sabemos si en alguna parte del mundo en verdad lo pueden o lo han hecho esta investigación, ¿no es cierto? Porque en este caso, pues sería una buena idea también. ¿Sí? Entonces, en este caso hablaríamos que de pronto los científicos no se han puesto a investigar esa partecita. O en este caso puede ser que en alguna parte del mundo pues sí lo hagan. Actualmente no hemos escuchado que esto lo hagan, ¿sí? Pero no es mala tu idea, Camila.
Por ahí puedes convertirte en científica cuando ya termines tus estudios, Camila. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo es que nosotros venimos de los monos, nosotros sí podemos hablar y ellos no? Si Es que en venimos este de- caso ya es la creación, cómo se hizo. Hay que tomar en cuenta que hablamos, ¿no es cierto? Por eso te digo, vienen estas dos versiones, ¿no es cierto? Tanto de la creación de la parte de Dios y la creación, ¿no es cierto?, de cómo fueron descendiendo. Hay que tomar en cuenta que el momento que supuestamente Dios creó, pues nos dio varias cualidades a distintas cosas. Y en esta parte, pues que los animales no hablan, ¿no? Entonces viene por esa parte. Nosotros de pronto somos más desarrollados. En esa parte, pues sí, ya científicamente no podemos saber cómo fue exactamente esa creación y de dónde realmente nosotros provenimos, ¿no es cierto? Pero podemos ver, tenemos esta parte, somos seres humanos, tenemos ese privilegio de ciertas habilidades, pero hay que tomar en cuenta que hay ciertos animales también que son muy inteligentes, al igual que nosotros, ¿sí? Entonces es parte de la historia. Sinceramente, ahí sí podemos saber o decidir qué mismo fue lo que pasó, ¿sí? Eso es algo que cuenta la historia nada más. Eso es lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, con estas indicaciones vamos a continuar. Vamos a ver, más abajito tenemos un fragmento que nos dice, ¿no es cierto? Aprendo. Vamos a ver qué nos trae esta partecita de aquí, ¿sí? Aquí nos habla de el mito, dice. Mire, aquí tenemos una imagen. Primero partamos de esta imagen. Observe detenidamente esta imagen que tiene aquí usted. ¿Y qué se le viene? ¿Qué hará referencia a esta imagen? Observe la imagen que tiene. Sobre el mito de que leímos antes. Ya, ¿no es cierto? Puede ser Los dioses. ya de los dioses, de esa creación, ¿no es cierto? De la historia que acabamos de leer un poquito anteriormente, ¿no es cierto? Podemos hacer referencia que ahí hay un dios y también se puede hacer referencia, ¿no es cierto? A los primeros escritos, recuerde que lo hacían en las paredes o en las piedras, en las cuevas, ¿no es cierto? Que fue, bueno, una de las primeras formas de comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también. Pero vamos a ver entonces qué nos dice acerca de vamos a leer un poquito. ¿Qué dice? Aprendo. Vamos a conocer un poquito más. Ayúdeme, Luciana. ¿Qué nos dice este primer párrafo? El mito que leíste anteriormente se registró por primera vez en un libro llamado Popol Vuh. Pertenece a la cultura maya quiché de Centroamérica. Popol Vuh se traduce como libro de la comunidad y contiene narraciones míticas, leyendas e historias del pueblo maya quiché. Ya, entonces mire, si partimos de aquí, ¿no es cierto? Primero dice el mito que leíste. Entonces desde ahí podemos partir. Cuando hablamos de un mito, entonces nosotros estamos afirmando, ¿no es cierto?, de que no sabemos si esa historia es verdad, que puede tener parte de verdad y parte de mentira, de ficción. Y cuando hablamos de un mito, no podemos saber exactamente si fue o no fue así, ¿no es cierto? En nuestros países existen muchos mitos, ¿no es cierto?, que cuentan historias. Por ejemplo, en nuestro país hay uno de las leyendas, en este caso, ¿no es cierto?, el de Cantuña. Hablan de un mito, hablan de una leyenda, no sabemos qué tanto fue verdad, qué tanto fue mentira, pero es parte de nuestra historia. Entonces, al igual pasó con esto, pero hablaba un poquito acerca de los mayas, ¿no es cierto? De esta cultura maya, que fueron una de las primeras, ¿no es cierto?, en aparecer en parte de nuestra historia, ¿sí? Entonces, mire lo que nos dice aquí. Dice que esto se publicó, ¿no es cierto?, en uno de los primeros libros llamados Popol Vuh, ¿sí? Perteneciente a la cultura maya de quiche, ¿sí? Obviamente que habla un poquito de en Centroamérica. Si hablamos que esta cultura todavía se mantiene un poquito en lo que es América Central, por ahí está un poquito, ¿sí? Entonces, hace referencia, no sabemos si realmente fue así, no fue así la creación de estos seres, ¿sí? Si lo probaron o no lo probaron, pues es parte de la historia de ellos. Vamos a ver qué más nos dice. Ayúdeme, Camila, el segundo párrafo. ¿Qué más nos dice? Debido al gran valor espiritual e histórico que este libro tuvo para su cultura, se le ha llamado la Biblia de los mayas. Parte de este libro fue hallado en una escuela de piedra
En una escultura de piedra, en unas excavaciones realizadas en la ciudad de El Mirador, en la cultura Guatemala. El libro, con sus narraciones completas, fue elaborado por el padre Ximénez, un español que vivió en la época colonial y se registró en su idioma y el idioma quiché, las leyendas y los mitos. Listo. Mire lo que nos dice, ¿no es cierto? Dice que debido a primero parte, ¿no es cierto? También de un valor histórico espiritual que tuvieron, ¿no es cierto?, esta cultura maya. Y aquí podemos entender, ¿no es cierto?, de dónde nace este mito o esta leyenda, ¿no es cierto? Aquí tenemos, dice, de estas esculturas que fueron halladas, dice, mire. Entonces, por ahí podemos partir que viene siendo parte realidad, ¿no es cierto?, que fueron encontradas. Obviamente, si hablamos de América Central, pues ahí tenemos lo que es, ¿no es cierto?, Guatemala, dice un poquito, ¿sí? En unas excavaciones de piedra. Recuerde que las primeras personas antes al comunicarse, o no es cierto, lo hacían a través de estas imágenes, figuras a través de piedras en las cuevas, ¿no es cierto? Y pues esa era la primera forma de comunicarse. Obviamente antes de lo que antes solo lo hacían a través de señas, ¿no es cierto? O de hablar. Pero mire, aquí nos dice, ¿no es cierto? Entonces por ahí tiene parte de realidad esta forma, ¿no es cierto? De donde descendemos nosotros también, ¿sí? Y pues ahí lo expresa un poquito. Luego dice que encontraron, ¿no es cierto? Bueno, una persona en este caso encontró y hizo todo un libro completo, debe haber, acerca de estas leyendas y mitos de las culturas mayas. Sí, Saúl, ¿quieres preguntar algo? Sí, Dime, te escucho a mi Saúl. profe, una pregunta. Claro. ¿Por qué ahí dice o sea, dice que para su cultura No te escucho bien por tu internet, mi Saúl. Escríbeme en el chat para ver si es que te puedo responder. Sí, porque se te escucha entrecortado, mi Saúl. No. Ya, mi Saúl, no te escuché porque se escucha entrecortado. Si puedes, escríbeme en el chat para ver qué es lo que querías preguntar, mi Saúl. Sí. Ya de los mayas. Sí, es que se te escucha entrecortado, mi Saúl. Debe ser tu internet, mijo. Revísale, si no, escríbeme en el chat, ¿ya? Para poderte contestar. Ariana, ¿quieres preguntar algo a eso? O sea, que Saúl me escribe en el chat. No, profe. Ya, no. Entonces vamos a esperar. Ojalá Saúl nos pueda escribir su pregunta o arreglar un poquito el internet para poder ver cuál era la duda que él tenía, ¿sí? Entonces a eso nos hace referencia un poquito esta leyenda, este mito del libro Maya. En la actualidad hay muchas historias acerca de ellos, ¿sí? Hay bastantes mitos, hay bastantes leyendas. Si usted busca en el internet puede poner mitos, leyendas de los mayas. Hace referencia a muchos, como les digo, hay un calendario que hace referencia a ellos. Trabajaban mucho con este calendario para lo que es la siembra, la cosecha, festividades y todo lo demás, ¿sí? Entonces sí hay bastante, hacía referencia a esta cultura. Vamos a ver, ¿qué nos dice acá abajo? Dice, reflexiona y contesta, dice. Ayúdeme, Lady, ¿qué nos dice la primera pregunta, la A? Ya, reflexiona y contesta. ¿Por qué crees que el padre de Ximénez decidió recopilar las leyendas mayas en un libro? Ya. ¿Por qué creen ustedes que este padre, sí, decidió recopilar, ¿no es cierto?, estas leyendas mayas en un libro? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Quién dice? ¿Por qué creen que recopiló? ¿Por qué creen que crearon un libro con todos estos mitos y leyendas? Para conservar la historia. Correcto, ¿no es cierto? Lo más fácil es para conservar parte de la historia, ¿sí? Entonces podemos poner, ¿no? Para, ¿sí?
Obviamente recuerde que esto, ¿no es cierto?, para mantener, para conservar esta historia que ellos tenían, ¿no es cierto? Entonces, obviamente con el pasar, en ese entonces pudo haber sido una realidad, ¿no es cierto? Con el pasar de los años, pues se viene convirtiendo en estos mitos, en estas leyendas, que la gente, hay mucha gente que todavía sigue creyendo en algunos casos, ¿sí? ¿No? Para conservar la historia podemos generar, ¿no? Y si usted tiene otra idea, pues ahí lo puede ir de igual manera contestando. A ver, déjenme revisar acá. Robbie, una pregunta, ¿por qué se llama? Ya, justamente, gracias Saúl. Saúl quería preguntar el por qué se llama Biblia Maya. Hay que tomar en cuenta que ellos eran muy creyentes y así como nosotros en la actualidad hay la Biblia, ¿no es cierto? Que es parte de la historia también en la parte religiosa. Para ellos, esta Biblia Maya era como eso, ser una Biblia, algo religioso, algo sagrado que ellos tenían de su historia. Entonces, todo lo que contenían estos escritos eran sagrados. Entonces, en el momento que es sagrado, pues obviamente se convierte en una Biblia. Es por eso que tenían este nombre Misaúl, ¿sí? Porque eran sus escritos, algo sagrado, parte de su historia, ¿sí? Entonces, es por eso que hace referencia. Listo, vamos a ver qué nos dice la pregunta B. Ayúdeme, Emily Coque, ¿qué nos dice la B? ¿Qué piensas que cambió después de los mitos mayas fueron recopilados y guardados en el Popol Vuh? Ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan que cambió de que los mitos fueron recopilados? O sea, en la vida, en la historia, ¿qué puede haber cambiado? ¿Qué creen ustedes? Recuerde que esto lo guardaron, ¿no es cierto?, en uno de los primeros libros a la Biblia que se llamaba, ¿no es cierto?, Popol Vuh. ¿Qué creen que cambiaron? ¿Qué ha cambiado en la vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que todo el mundo sigue creyendo en eso? ¿O será que ya es parte de la historia nada más? A ver, ¿qué piensan? Escriba ahí su respuesta. A ver, vamos, Danae, ¿qué piensan? Ella es solo parte de la historia. Ya, ¿no es cierto? Puede ser que ya son solamente parte de la historia y cambió que ya no todas las personas de pronto creen, ¿no es cierto?, en estos mitos, en estas leyendas o en esta Biblia de los mayas. Muy bien, vaya respondiendo ahí. Maite Jiménez, ¿qué crees para ti? ¿Qué piensas que cambió? Que la gente, o sea, cambió su forma de pensar o la seguía pensando lo mismo, pero le agregó más cosas. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Podemos poner aquí, cambió en la forma de pensar, porque hay que tomar en cuenta aquí algo que dice, mire, en el momento que ellos sacaron esta parte, ¿no es cierto? Para ellos, como era algo sagrado esta Biblia, pues de pronto todo el mundo lo creía, pero ya el momento, ¿no es cierto?, de recopilar y de guardarlos ya, de generar como mitos y leyendas, pues ya va cambiando un poco nuestra forma de pensar también, ¿no es cierto? A lo que hacía referencia, ¿sí? Muy bien, Christopher, ¿qué puso usted? ¿Qué cambió? Yo puse que dejaron de creer en los mitos escritos en el Popol Vuh. Correcto, ¿no es cierto? Hay muchas personas que dejaron de pronto de creer en estos escritos, ¿no es cierto? Muy bien, Martín Cadena, ¿qué puso usted? Martín. No, ¿verdad que eso va? Ana Bella, ¿qué puso usted? Puse que cambiaron los dibujos, agregaron y que cambiaron el texto. Correcto, muy bien, excelente. Listo, y nos vamos a reflexionar la última que dice acá abajo. Lea Micaela Zuleta, ¿qué dice? ¿Crees que los libros tienen más importancia ahora que en la antigüedad? Argumenta tu respuesta en tus cuadernos. Ya, no lo vamos a hacer en el cuaderno, lo vamos a hacer aquí mismo. Primero, ¿creen que los libros tienen más importancia ahora que en la antigüedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí, no, que sí. no. Sí.
Que sí, por lo que libros tienen no tienen imágenes. importancia. Ya, a ver, Porque tienen- algunos dijeron que no. Camila defiende su postura de sí. A ver, Camila, te escuchamos. ¿Por qué? Yo creo que sí, por lo que tienen más, porque tienen imágenes y colores y Ya. el título llama la atención. Ya, listo, ¿no es cierto? Podemos ir desde los dos puntos de vista. Cada uno responda a su forma personal, ¿sí? Primero, si yo digo que sí, pues ahí Camila nos da, ¿no es cierto?, un argumento, el por qué. Y para las personas que dicen no, ¿por qué no son más importantes ahora que en la antigüedad? ¿Por qué? Porque la tecnología evolucionó y para la gente con la tecnología ya puede hacer más cosas que estar revisando un libro. Ya, ¿no es cierto? También podemos decir que de pronto no también no tienen la misma importancia porque puede ser lo que se convierte acá, ya se convierte en un mito, en una leyenda que no sabemos, ¿no es cierto? Si en realidad fue así o no fue así, pero en ese entonces para ellos como que era su forma de gobernar, ¿no es cierto? Su forma de ser, todo el mundo creía en eso, así se realizaron las cosas, entonces tienen las dos partes, depende de cada uno lo que piense, escríbalo aquí y ponga su justificación, ¿sí? Es una respuesta que puede ir para cualquiera de los dos. Depende cada uno la forma de pensar de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar a Melanie, préndame las cámaras, verán chicos, yo ya voy a pasar un informe de los chicos que están con cámaras apagadas a la profe de ustedes. Melanie, ¿usted qué puso? Melanie Vallas, ¿qué puso? Ya, si ve, pasa es que estamos con las cámaras apagadas, estamos haciendo otra actividad, entonces yo, ¿qué les puedo poner ahí, chicos, si no participan? Christopher, nos querías compartir, a ver, ¿qué pusiste, Christopher? Yo creo que en la actualidad sí son más importantes los libros porque tienen más información y contenido. Correcto, ¿no es cierto? Él defiende su postura porque tiene mucha información y mucho contenido también de parte de lo que no conocemos. Muy bien. Emily Sarmiento, ¿usted qué puso? Active su micrófono, Emily. Profe, ¿qué tal con mi libro? Ya, miren, son chicos que no participamos, no actuamos, entonces ahí sí, chicos, ¿qué podemos hacer? Uno trata de hacerles participar a todos, pero no. Dana, ¿qué puso usted, Dana Novoa? Que no, porque ahora los libros se encuentran en las páginas web y así. Ya, muy bien. Dana Satama, ¿usted qué puso? Dana Satama. Listo. Los chicos que no contestan, voy a hablar con la tutora, ¿no? Para indicarles que simplemente me conecto, pongo, pero no estoy atento ni participo. Son importantes. Ya, muy bien. Alan, ¿qué puso Alan? No estamos. Emilia Sánchez. Sí, profe. Ya, ¿qué puso usted en la pregunta 13? ¿Cómo respondió? Que no, porque ahorita está avanzando más la tecnología que los libros. Ya, muy bien. Gabriela Domínguez. Que no, porque la tecnología sigue avanzando y se encuentra más información a veces. Muy bien. Elian, ¿qué puso Elian? Que no. Ya, que ¿por no, qué no? Que no, porque los libros se pueden encontrar en las páginas web. Listo, muy bien. Mi Saúl, ¿qué puso? No, porque que en la antigüedad tiene más contenido que ahora porque podemos o sea, porque en la antigüedad podemos, se me olvidé. Ya, tranquilo, mi Saúl, no hay problema. Sí, entonces, como les dije, mantenemos las dos posturas, ¿no? Puede ser sí, puede ser no, depende de cada uno de ustedes. Listo. Por favor, póngase esta página portafolio, anótese aquí, por favor, portafolio. Esta página me sube usted al portafolio, ¿sí?
para trabajar, ¿sí? Esta debe ir el portafolio que está trabajada aquí en la hora clase conmigo, ¿sí? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a parar hasta ahí. Y ya pues nos vemos en la siguiente hora clase que tenemos obra literaria. No se va a salir, voy a tomar asistencia y de ahí va abandonando la clase. ¿Listo? Entonces nos quedamos hasta